Una sola mirada de Sam basta para que Mon se dé cuenta de lo que ha estado negando. Capítulo 19. ¿El baile de bienvenida? ¿En serio? Mon observa desde la cama mientras Yuki revisa todo lo que hay en su armario. Sus párpados pican con la necesidad de cerrarse y desaparecer bajo sus sábanas por un año entero, o al menos hasta que tenga que despegarse por las clasificatorias de mañana. Sí, en serio, sisea Yuki. Un segundo después, Mon tiene un vestido extendido sobre el regazo. Gime, pero se incorpora para inspeccionar la elección de Yuki de todas formas. Es su vestido del baile de bienvenida de primer año. Un sencillo vestido azul bebé que no ha visto desde que lo usó para su primer baile. Probablemente me quede demasiado corto, se queja Mon, ansiosa por encontrar una excusa para no ir. Oh, por favor. Yuki toma las manos de Mon y la levanta de la cama. Ya es bastante malo que no tengamos vestidos nuevos este año. ¿Puedes enseñar un poco de muslo? Mon gime, pero decide no discutir más. Tiene la sensación de que Yuki la arrastraría por el pelo hasta el baile de bienvenida. Su hermana nunca se pierde un baile. Les toma 1 hora y 2 grandes tazas de café estar listas. Como era de esperar, el vestido le queda algo corto, aunque no exageradamente. Mon sigue sintiéndose como un zombie al final de su cambio de imagen, pero al menos se ve más bonita que los muertos vivientes. Esa bruja de Friend es literalmente la persona más molesta que he conocido en toda mi vida. Yuki se inspecciona en el espejo, girando 2 veces para asegurarse de que todo está perfecto. Mon se sienta al borde de la cama, contenta de tener la oportunidad de descansar. Has dicho eso de Friend como 3 veces. No tiene energía para quejarse de Friend. Necesitaban a un miembro número 12 para competir en las clasificatorias. Incluso si todo lo que hacía Friend es insultar a la gente y balancearse en el fondo durante su número. Mon no tiene idea de por qué Friend decidió unirse. Honestamente se queda desconcertada cada vez que se gira y ve a 4 animadoras en el Club Glee, pero no desearía que se fuera ningún nuevo miembro. Todos saben que Adrenaline Boys será increíblemente difícil de vencer, y también lo serán los jilgueros si son la mitad de buenos que ellos. Lo digo en serio esta vez, responde Yuki, aunque es la 5ª vez que Mon la oye decirlo. Preferiría estar encerrada en un cuarto con Sam que con ese desastre. Yo he estado encerrada en un cuarto con Sam. No es tan malo, responde Mon sin pensar, con la vista en los dedos de sus pies. La oscuridad llena su visión por un largo segundo cuando los párpados se le cierran. Probablemente necesita otra taza de café antes de que se vayan. ¿Cómo que has estado? Mon parpadea para despejarse, dándose cuenta por fin de lo que acaba de decir. Se encuentra mirando a Yuki, que ahora la observa intensamente. Mierda. Probablemente habría sido mejor poner al tanto a Yuki de todo lo que ha estado pasando con Sam hace tiempo, pero Mon ya había adquirido la costumbre de mantenerlo en secreto. Sabía que Yuki la llamaría loca y seguramente la regañaría por pasar el rato con el engendro de Lucifer, y Mon no necesita oír eso. Su mente ya la regaña bastante por seguir en contacto con Sam. Quiero decir, Mon busca una excusa en su cerebro. Me quedé encerrada en un armario con ella, ¿recuerdas? Yuki parece perder el interés rápidamente. Ah, sí. No sé cómo lograste escapar del fuego del infierno. Mon se encoge de hombros, esperando que el alivio no se note demasiado en su cara. Se siente un poco culpable por ocultarle cosas a Yuki, pero hay una parte egoísta de ella que quiere tener a Sam solo para sí misma. Tampoco sé cómo ustedes dos acabaron atrapadas en un armario, continúa Yuki, ahora preocupada por arreglar un mechón del cabello fuera de lugar. ¿No te has preguntado quién las encerró? Espera. ¿Qué? Ahora que Mon se toma el tiempo de pensarlo de verdad, no sabe cómo terminaron atrapadas ahí de esa manera. Había supuesto que la puerta se atascó
Pero si ese fuera el caso, probablemente se habría abierto de golpe cuando Sam lanzó su cuerpo contra ella. ¿Por qué alguien las encerraría en un armario? El cerebro de Mon realmente duele. No sabe si se debe a que está pensando demasiado o al hecho de que no ha dormido decentemente en toda la semana. Yuki toma su teléfono en cuanto vibra. «Tía está aquí». «¿La arrastraste a esto también?», pregunta Mon mientras se levanta para asomarse por la ventana. El auto de Tía está en su calle. No es realmente una sorpresa. Yuki probablemente podría pedirle que le dejara caer un ladrillo en el pie y Ti lo haría encantada. «Arrastrar es una palabra muy fuerte». Revisándose en el espejo por última vez antes de agarrar la muñeca de Mon. «Vamos». Mon resopla cuando la jalan hacia el pasillo. «Arrastrar parece bastante acertado». El baile de bienvenida es exactamente igual que los 2 primeros años que Mon asistió. Aburrido y un poco triste. Las parejas se aferran unas a otras en la pista de baile mientras los altavoces sueltan canciones pop tras canción pop, con algo romántico intercalado para los bailes lentos. La mayoría de la gente está ocupada robándose besos o emborrachándose en las esquinas con sus amigos, mientras que otros han adoptado por completo la mentalidad de planta decorativa. Otro es decir Mon. Se pega a la pared en cuanto Yuki acepta la oferta de Ti de bailar, sin querer ser la tercera rueda toda la noche. Mon observa a Ti girar a su hermana, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro a ver al Yuki reír. La sonrisa abandona sus labios tan rápido como llegó, devorada por sus pensamientos preocupados. Hay momentos en los que Mon se siente bien con tener 17 años y no tener vida amorosa. Hay momentos en los que se recuerda a sí misma que muchas personas en la universidad serían vírgenes o estarían sin cita y que el amor podría sorprenderla en cualquier momento. Este no es uno de esos momentos. Todo lo que siente Mon es soledad, viendo cómo sus amigos se enamoran juntos delante de sus narices. No está al borde de las lágrimas ni nada. No ha sido tan dramática desde los 14, pero un peso en su pecho crece mientras todos los demás experimentan alegría sin ella. La cara de amargada no te va. Mon gira la cabeza encontrándose con Kinley a su lado. Él le ofrece un sorbo de su vaso con una expresión tan amable y genuina que Mon se pregunta por qué no tiene una cita para el baile. Lo sé, los bailes me ponen amarga. Mon se encoge de hombros y le da las gracias mientras acepta el vaso. El líquido es dulce en su lengua, pero quema mientras baja la garganta. Por supuesto que alguien ya mezcló alcohol en la ponchera. Odio la secundaria, piensa Mon, mientras le devuelve el vaso con una mueca. ¿No tienes cita?, pregunta Kinley. Mon resiste las ganas de reír. Incluso si alguien la encontrara lo suficientemente atractiva como para invitarla a salir, la promesa de recibir baños de granizados por asociarse con ella los espantaría. Explicar eso la haría sentir demasiado patética, así que Mon se limita a negar con la cabeza. Se alegra cuando Kinley parece entender su tristeza y acepta esa respuesta. ¿Y tú?, contraataca Mon. Discretamente le echa un vistazo a Kinley, notando lo bien que le sienta el traje. La única razón que se le ocurre a Mon para que nadie viniera con él es su reputación de perdedor. Todavía estoy superando a alguien, responde él, con un tono algo más suave. Mon asiente. Exnovia perra. Kinley da otro sorbo a su vaso sin pestañear por el sabor. Abre la boca para responderle, pero la cierra de golpe, mirando más allá de ella. Mon frunce el ceño y gira la cabeza para seguir la dirección de sus ojos, sobresaltándose a ver a Kir junto a ellos. Me voy, murmura Kinley, desapareciendo antes de que Mon tenga oportunidad de detenerlo.
Mon no puede evitar tensarse ahora que está sola con Kir. Todavía no sabe cómo mantener una conversación normal con él. Él le sonríe amablemente y todo lo que Mon logra devolver es esa media sonrisa incómoda que la hace querer abofetearse. Desearía tener más confianza y atractivo como... ¿Dónde está Sam?, pregunta Mon poniéndose de puntillas para inspeccionar la multitud. Una extraña mezcla de sensaciones llena el estómago de Mon mientras busca a la otra chica. Es mayormente miedo, porque nada bueno sale de un trío, Sam, Mon, Kir, pero también anticipación. Apuesta que Sam se ve increíble con el vestido que haya elegido. En el baño, Kir responde. Cuando Mon vuelve a enfocarse en él, se está inclinando hacia ella lo suficiente para poner las palmas algo sudorosas. Te ves bonita. Gracias. Mon sonríe. Una voz cautelosa en su cabeza le dice que debería revisar el techo por si hay un balde lleno de sangre de cerdo o alguna otra broma estúpida que pueda humillarla públicamente. Mon sabe que se ve bien, pero no se había esforzado tanto en su atuendo como para que Kira Sabarit la estuviera halagando. No son amigos, apenas son conocidos. ¿Por qué la está mirando de esa manera? ¿Quieres bailar?, pregunta Kir. La mente de Mon se queda en blanco con esas palabras y se pellizca discretamente el brazo, intentando parpadear hasta salir de este sueño. Un ligero dolor viene de la piel que ha tocado, pero Kir no desaparece de su visión. Mon nota cómo su expresión empieza poco a poco a volverse impaciente o posiblemente nerviosa, lo cual es ridículo. Él es el mariscal del campo y ella tiene sujetadores deportivos manchados de granizados. Mon se pellizca otra vez. Kir juguetea con sus manos frente a ella. No creo que sea buena idea. Mon recorre la multitud una vez más, esta vez nerviosa. Probablemente a Sam no le gustaría. La idea de que Sam aparezca para bofetearla delante de todos suena increíblemente desagradable. A Sam no le va a importar, le asegura Kir. Mon no es tonta. Ninguna parte de ella cree que Sam estaría de acuerdo con esto de ninguna forma, manera o estilo. Pero está sola. Además, probablemente no sea muy sano que empiece a preocuparse por los sentimientos de Sam por encima de los suyos propios. Está bien. Kir le ofrece la mano. Ella lo toma y le permite guiarla hasta la pista de baile. Todos se apartan para dejarles espacio como si pudieran sentir la popularidad de Kir, y el estómago de Mon da una voltereta cuando alcanza a ver la cara asombrada de Yuki. El recuerdo de Sam haciendo un salto mortal hacia atrás en su jardín hace que Mon sonría. En cuanto Kir ve la expresión en su rostro, sonríe también y la trae por la cintura. Se balancean ligeramente de lado a lado, por fin le cae el 20. Mon está bailando con Kir delante de todos. Intenta pellizcarse la muñeca de nuevo. Esto tiene que ser un sueño particularmente realista, pero sus manos están entrelazadas detrás del cuello de él, de una forma que le permite sentirle el pulso. Y oh rayos, esto está pasando de verdad. ¿Qué carajos? Mon salta lejos de Kir al oír la voz de Sam, intentando de inmediato esconderse entre las sombras y fallando. Conoce bien ese tono, es el mismo que viene justo antes de que Sam despedace a algún pobre estudiante de primer año o haga que las animadoras corran hasta enfermarse en los entrenamientos. Al menos esta vez no va dirigida a ella. La pareja ya está enfrascada en una discusión antes de que Mon pueda inventarse una excusa. Kir sigue haciendo esos movimientos con la boca que se parecen un poco a la de un pez dorado, mientras que Sam lo regaña como una madre a su hijo. Se está poniendo bastante feo. Pero Mon tenía razón antes, incluso rabiosa. Sam se ve absolutamente hermosa. Me voy a ir, dice Mon intentando escabullirse de forma torpe. No, tú quédate,
Necesito un testigo, ordena San. Mon suspira sintiendo que sus pies de pronto se pegan al suelo. Solo estábamos bailando. Kira hace un gesto hacia ella y Mon intenta dirigir la atención a cualquier otro lado, deseando que dejen de meterla en eso. ¿No es un gran problema? No puedes tocarla. ¿Sabes cómo te hace ver eso? La mente de Mon bloquea la mayor parte de la discusión después de eso, principalmente porque le inquieta darse cuenta de que ella sabe cómo calmar a San en esta situación y Kir no. ¿No se supone que ellos dos están enamorados? No quiero ser el rey del baile, ni siquiera estoy seguro de querer ser tu novio, dice Kir al final. Mon siente como si la estuvieran aplastando bajo el peso de la tensión y ella ni siquiera forma parte de esa relación. Mira a ambos preocupada, preguntándose ahora si el abofeteado terminará siendo Kir en lugar de ella. San está completamente en silencio y aún así parece como si pudiera quemar el vestido rojo modesto que lleva puesto. Termina apenas una pulgada encima de sus rodillas, ondeando sobre la piel pálida mientras San respira pesadamente a través de su enojo. Y aún así todo lo que Mon puede oír es la respiración de Sam. Luego Sam gira un poco la cabeza y todo lo que Mon puede ver son los ojos de Sam. Su cara se calienta de forma inesperada, sus entrañas dando vueltas tan rápido que se siente como si alguien le hubiera pateado escaleras abajo. Oh no, oh no. Bien, Sam se aleja de ellos. Haz lo que quieras. El corazón de Mon salta hasta su garganta y le deja un sabor amargo en la boca. Podría vomitar, en cuanto su cuerpo recuerde cómo hacer algo más que mirar la figura que se aleja. Esa chica de verdad tiene unos músculos de la espalda fenomenales. Mierda, siempre había sido tan obvio. Mon tiene un crush con Sam. ¿Quieres seguir bailando?, pregunta Kir dándole un leve codazo en el brazo. A Mon le gusta Sam y la elegiría a ella por encima de Kir cualquier día. No, lo siento. Mon se aparta de él y atraviesa la multitud casi en piloto automático, intentando desesperadamente alcanzar a Sam. Una vez que sale al pasillo, rebusca en su memoria para recordar el baño más cercano. Las únicas personas que encuentra en el primero son un grupo de chicas risueñas. En el segundo lo mismo. Mon revisa todos los baños de la escuela que conoce, sintiéndose cada vez más frenética cada vez que ve que están vacíos o llenos de la gente equivocada. Mon ya está de vuelta en el primer piso para cuando termina, escuchando la música que llega débilmente desde el interior del baile. Se sienta cerca de la entrada. El simple pensamiento de volver a entrar le provoca dolor de cabeza. Por dentro siente un frío suficiente para congelarla y aún así, cuando abraza sus rodillas contra el pecho buscando calor, no consigue consuelo. Sam debería odiarla. Mon pensaba que Sam la odiaba antes, pero antes siempre había miradas compartidas y palabras cruzadas en el baño. Ahora no habrá nada, nada más que Mon, sola como siempre, preguntándose cómo logró arruinar todavía más su vida. Subir al autobús para las clasificatorias se siente igual que el baile de bienvenida. Todos a su alrededor están visiblemente felices y charlando entre sí, mientras que Mon apenas puede obligarse a esbozar una sonrisa. Sus ojos están en Sam, que va más adelante con Jin y Kate. Las tres parecen estar enfrascadas en una conversación que hace que Sam sonría de forma adorable, con sus mejillas tan redondeadas que podría haber rejuvenecido 5 años de la noche a la mañana. Todo parece perfectamente normal, pero Mon tiene la horrible sensación de que no lo está. Sam ya debería haberla insultado o al menos haber lanzado una mirada en su dirección. En lugar de eso no hay nada. ¿Me estás escuchando siquiera?, pregunta Yuki, chasqueando los dedos frente a la cara de Mon. Mon se aparta del alcance de la mano de su hermana, sorprendida de que Yuki hubiera estado hablando. Claro que sí, sigue. Yuki frunce el ceño, incrédula, y se queda mirando a Mon un momento,
pero Mon duda que alguien pueda notar qué es lo que le pasa. No es como si San y ella interactuaran mucho en público. Tras unos segundos, Yuki continúa. ¿Aspen se veía tan bien con su traje anoche? Las palabras de Yuki se desvanecen casi apenas empieza a hablar. Mon está tan concentrada en San que ni siquiera puede sentirse culpable por no escucharla. Hasta sus oídos tienen puesta la atención en el sonido de la risa de San. ¿Cómo puede alguien verse tan destrozado una noche y reír así a la mañana siguiente? Ahora le molesta a Mon darse cuenta de que han pasado todo el tiempo juntas en secreto y aún así no saben realmente nada la una de la otra. ¿Así va a ser su enamoramiento? ¿Desear constantemente más de San y no recibirlo nunca? Mon y Yuki suben escalones del autobús, acomodándose para poder pasar por el estrecho pasillo entre los asientos. Con Yuki adelante, Mon no tiene que fingir interés ni ocultar la tristeza de su rostro. Mira abiertamente a San, que se esfuerza conscientemente por no cruzar miradas con ella. O al menos, Mon espera que San lo esté haciendo a propósito. De algún modo, saber que no tiene ningún efecto en San es peor que saber que San la odia. Pero lo peor de todo es no saber nada. Sam. Mon se detiene frente al asiento donde está San y Jim. Tanto Jim como Yuki miran a Mon como si estuviera loca, pero al final terminan desviando la atención. San, en cambio, sigue sin dedicarle a Mon ni una sola mirada. No me hables, dice San. Pero yo... En serio, Mon. Los labios de San se inclinan hacia abajo en un gesto de disgusto, su voz volviéndose firme. No me hables. El corazón de Mon se hunde ante el tono de voz de San. Es más bajo de lo normal, pero le falta la energía que le suele acompañar al enojo de San. Es peor que cualquier cosa que Mon haya oído antes. No solo ha enfadado a San, también la ha herido. Mon asiente con tristeza y vuelve a caminar, sintiendo como si pusiera un océano entre ellas con cada paso que da. Se sienta al lado de Yuki en silencio, luchando contra las ganas de llorar delante de todos. Intenta mantener la atención lejos del temblor lento en su respiración. Intenta concentrarse en la competencia que se viene. Mon, susurra Yuki, obviamente preocupada. La preocupación en su voz hace que la garganta de Mon se cierre peligrosamente. ¿Podemos hablar de eso después?, pregunta Mon, acomodándose hasta poder pegar su costado al de Yuki para buscar consuelo. Yuki asiente. ¿Lista para las clasificatorias? Sí. Capítulo 20. Muy bien. Para los chicos vamos a poner a Nob, Kir, Aspen y Kinley en un cuarto. Chin y Ti dormirán conmigo, explica Henry, leyendo una lista en su celular. Y para las chicas tendremos a Jin, Kei, Sam y Mon. Yuki y Friend tendrán su propio cuarto. Mientras los chicos no ven ningún problema con sus habitaciones y se van a recoger sus llaves, todas las chicas empiezan a hacer ruidos de protesta, expresando preocupaciones similares. Yo no voy a compartir cuarto con esa bruja, dice Yuki indignada. Yo no quiero estar con ella, coincide Friend. Seguro que ronca. Mon asiente. Yo siempre comparto cuarto con Yuki. Henry levanta las manos para hacer que se callen, intentando callar sus quejas ya que todavía están en el lobby del hotel. Logra silenciarlas. He notado que todas han estado teniendo algunos problemas entre ustedes y quiero que eso se acabe. Se supone que somos un equipo, así que intenten hacer lazos, ¿de acuerdo? Alza las cejas buscando confirmación. Cuando los ojos de Henry pasan por encima de ellas, Mon agacha la cabeza para evitar su mirada. Sabe que él busca su aprobación y podría cambiar de opinión si ella de verdad estuviera en contra de la idea. Pero Mon no está del todo segura de querer cambiar de habitación. No es nada contra Yuki,
pero quedarse encerrada con las animadoras le daría más oportunidad de reconciliarse con Sam. Puede que no sean amigas, pero Mon no puede seguir sintiéndose con tanta culpa. Ella destrozó por completo la relación de Sam, aunque fue sin intención. Duda que Sam la vea de esa manera. Está bien, acepta Mon y recoge su bolso. Yuki jadea llevándose una mano al pecho de forma dramática. ¡Traidora! Mon se encoge de hombros mientras va a buscar su llave. Puede lidiar con el enojo de su hermana. No es ni de lejos tan pesado como la culpa. Mon toma en silencio una de las llaves de manos de su papá y sube las escaleras, siguiendo el mismo camino que había visto tomar a los chicos hacia sus habitaciones. La llave que tomó tiene un 22 en blanco y en negritas. Mon se concentra en ir contando los números, registrando vagamente los pasos de las chicas que la siguen detrás. Jura que puede sentir al menos 3 miradas taladrándole la nuca, pero tiene la sensación de que ninguna de ellas es Sam, así que continúa caminando hasta quedar frente al cuarto 22. Conseguirá llamar la atención de Sam, de una forma u otra. Mon mete la llave en la cerradura y la gira, abriendo un poco la puerta antes de que Jin la empuje groseramente para pasar. Kei entra segunda por el marco, seguida por Sam, aunque las dos hacen un esfuerzo por no rozar a Mon. Duele ver a Sam inclinar el cuerpo a propósito para evitarla. ¿Cuándo pasó esto? Antes Mon solía juntarse con Sam como si no fuera nada, incluso cuando Sam estaba literalmente gritándole en la cara. Ahora Sam apenas la mira y Mon siente como si alguien le hubiera dejado caer el martillo de Thor encima del pecho. Yuki tal vez la distrajo en el autobús con cómics de Marvel, por eso piensa en el martillo de Thor. Mon entra en el cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Es una habitación sencilla y barata, con paredes color beige y una alfombra color óxido. Toda en ella es claramente promedio, pero con 2 camas, 3 animadoras y una idiota adolescente adentro. Se siente como si estuviera a punto de convertirse en la escena de un crimen. Jin y Kei reclaman de inmediato la cama más cercana a la puerta, enredándose entre ellas sobre las sábanas con tanta fuerza que Mon tiene que apartar la vista de su intimidad. Apartar la vista se convierte rápidamente en mirar a Sam, que esta vez sí se encuentra con su mirada. Sam está sentada al borde de la otra cama, ya desatándose las agujetas. Mira a Mon con una falta de emoción tan marcada que casi se siente como si Mon estuviera en un concurso de miradas con una pared en vez de con un ser humano. Mon traga hondo y se sube más el bolso al hombro, caminando hacia Sam para unirse a ella. Ni de broma, Armstrong, le detiene Sam, empujándole una almohada contra el estómago antes de que pueda subir a la cama. Tú no duermes aquí. No puedo arriesgarme a que intentes acostarte conmigo mientras duermo. Jin se ríe cruelmente desde el otro lado del cuarto y Mon se queda rígida. Decide en ese mismo momento que no va a permitir que retrocedan. Pueden pausar o tomarse un descanso o seguir con el trato de silencio, pero no va a volver a lo de antes, a Mon viviendo bajo el zapato de Sam. Mon aparta la almohada de sí misma. Si necesitas mantenerme alejada para evitar acostarte conmigo, entonces creo que la que tiene el problema aquí eres tú. La línea de la mandíbula de Sam se marca mientras aprieta los dientes de rabia, sus ojos brillando con más emoción de la que Mon ha conseguido sacar de ella en todo el día. Sam no dice nada, pero se mueve hacia un lado en clara aceptación a regañadientes. Satisfecha, Mon deja su bolso en el suelo y se arrastra por la cama hasta apoyar la cabeza en la almohada. Los siguientes minutos son de los momentos más incómodos que Mon ha vivido jamás. No está acostumbrada a compartir habitación con alguien que no sea su hermana. Le resulta mucho más difícil dormir una siesta cuando no está completamente segura de que no la asesinarán mientras duerme. Jin y Kei, por otra parte, parecen estar demasiado cómodas compartiendo cuarto y cama.
Mon se va poniendo cada vez más tensa con cada risita aguda que sale de su lado del cuarto, mientras que Sam parece haberse quedado sorda. ¿Así es como lidia Sam con el hecho de que sus mejores amigas obviamente están juntas? ¿Negación extrema? Nos vamos a duchar, anuncia Jin. La cama cruje cuando se levantan y Mon registra lo que acaba de decir. ¿Nos vamos a duchar? ¿Nos vamos?, pregunta Mon torpemente. ¿Juntas? Sí. ¿Acaso hay un problema en eso?, cuestiona Jin. Su mirada no es tan aterradora como la de Sam, le falta auténtica rabia. Pero sigue siendo suficiente para hacer titubear a Mon. No. Cuando Jin y Kate toman su ropa, la puerta del baño se cierra, dejando a Sam y Mon a solas. Más o menos. Si Mon se concentra, todavía puede oír ruidos procedentes de la ducha. Intenta no concentrarse. Mon tamborilea con los dedos sobre su estómago, preguntándose qué debería hacer durante las próximas horas. No tienen que estar en el lugar de la competencia hasta la noche y apenas es mediodía. Así que tienen horas libres. Supone que sería buena idea dormir hasta que tenga que despertarse, pero el peso del cuerpo de Sam en el borde de la cama la mantiene despierta. Esta podría ser su única oportunidad de hablar a solas con Sam en todo el fin de semana. Sam, la llama en voz baja. Los hombros de Sam se elevan unos centímetros. Sus manos se detienen donde han estado atándose las agujetas durante unos sólidos 3 minutos. Ninguna palabra sale de su boca, pero al menos Mon sabe por esa pequeña acción que Sam sí la oyó. Solo quería decir que lo siento. Continúa Mon intentando ser lo más suave posible. No quería separarte a ti y a Kir, ni nada. Para. Respira Sam. Y esa única palabra parece exigirle toda la energía para salir. Es solo que yo dije que pares. Sam se gira, por fin encarando a Mon sin nada de la ira que Mon esperaba ver. En lugar de eso, Sam simplemente parece triste. No quiero hablar contigo ahora mismo. Duerme o haz algo más. La tristeza es mucho peor que el enojo. Al menos con el enojo Mon sabría qué hacer, encogerse o agachar la cabeza, no dejar que duela demasiado. Pero la tristeza, ese sentimiento le araña las entrañas, la hace doler de culpa y llena la mente de Mon con la imagen constante de la expresión abatida de Sam. Traga con fuerza, su saliva como veneno en la garganta. Mon vuelve a recostarse sobre las almohadas, mirando el techo, deseando que se desplome y la aplaste. Cuando cierra los ojos, la oscuridad que envuelve su visión se siente como el regalo más amable que el mundo le ha dado en todo el fin de semana. Mon inclina la cabeza hacia abajo, recorriendo con la mirada su uniforme de animadora hasta llegar a sus tenis blancos. Su visión se vuelve borrosa, el sonido de un ventilador zumbando fuerte en sus oídos, y Mon levanta la cabeza para mirar al frente, hacia Sam. La sonrisa de Sam es más dulce que el azúcar, llamándola hacia adelante con dientes blancos, perfectos y labios carnosos, irresistibles. Mon se inclina. Todo lo que ve es niebla oscura en los bordes del mundo a su alrededor, pero Mon sigue firme y cálida frente a ella. 2 manos se deslizan bajo su uniforme, pegando su cuerpo el uno al otro. Mon se acerca a ese contacto con necesidad. Una mano sube rascando con cuidado sus costillas, recorriendo su clavícula. La mano rodea el cuello de Mon, los dedos deteniéndose sobre su pulso. El toque se vuelve firme, la presión aumenta, la garganta le duele.
Se le escapa un suspiro, una palabra. Por favor. San se ríe con crueldad, empujándola lejos antes de que Mon tenga oportunidad de decir otra palabra. Hay manchas de luz en sus ojos cuando se separan, pero cuando cae, todo lo que realmente puede ver es a San. Y cae, y cae, y cae. Mon. Mon se despierta con San inclinada muy cerca sobre ella y entra en pánico, intentando alejarse. Se revuelca hacia un lado movida por el instinto, murmurando algo ininteligible sobre animadoras y asfixia. San le sujeta las muñecas para detenerla. Solo entonces Mon se calma, mirando alrededor del cuarto para comprobar dónde están. Están solas. San no solo está en la cama con ella, sino encima de ella, inmovilizándola. Mon empieza a retroceder otra vez, esta vez por un motivo totalmente distinto. Gasolina se encuentra con una chispa en su estómago en cuanto intenta girarse a un lado y se da cuenta que San es lo bastante fuerte como para mantenerla en su lugar. ¿Por qué estás encima de mí?, pregunta Mon, su pulso golpeando de forma ridícula contra la palma de San. Estabas haciendo ruido, explica San con un pequeño encogimiento de hombros. Jin y Kei se fueron a almorzar. Estás arruinando mi intento de terminar algo de tarea. Perdón. El silencio se alarga a partir de ahí. La cara de Mon se calienta, su piel probablemente tomando un tono viscoso de rojo. Observa cómo los ojos de San se entrecierran con suspicacia y se calienta todavía más, rezando en silencio porque San se quite sin avergonzarla aún más. Mon se humedece los labios partidos, sus nervios amenazando con devorarla entera. La mirada de San parece seguir en movimiento durante un corto segundo antes de soltar a Mon. ¿Pesadilla?, pregunta San inclinándose hacia atrás, pero sin quitarse del cuerpo de Mon. Sí, confirma Mon. Su voz le sale mucho más chillona de lo que le gustaría. Bueno, estás arruinando mi trabajo, le dice San con firmeza, por fin levantándose. Lo siento, no duermo bien sola. Mon está a punto de decir algo más, pero de pronto las manos de San vuelven a tocarla. San empieza a empujar el cuerpo de Mon hacia un lado, rodándola hasta que hay espacio suficiente para las dos. Hay un momento de movimientos y sábanas acomodándose, y luego Mon siente un cuerpo caliente pegado a su costado. Su corazón se acelera de golpe al ritmo de un colibrí. Espera, pensé que estabas enojada conmigo, dice Mon, su confusión sin conseguir impedir que toda su atención vaya al brazo que le rodea la cintura. San está abrazándola por detrás. Lo estoy, responde San. Entonces, ¿por qué estás...? Mon deja caer la frase a medias, sin confiar en sí misma con las palabras cuando la barbilla de San encaja en un punto sensible entre su hombro y su cuello. No más palabras. De alguna manera San sigue consiguiendo meter ese tono de líder, de animadora en sus palabras, incluso a través de un bostezo. Ya no puedo hacer la tarea con todo el ruido que haces, y tú no puedes dormir sola como una persona normal. No seas rara. No seas rara, no seas rara, no seas rara. San exhala enviando su aliento caliente sobre el cuello de Mon. Le quema la piel ahí. Arde con tanta intensidad que Mon se muerde la lengua lo bastante fuerte como para saborear sangre. Definitivamente está siendo rara. Y así se duermen. Cuando Mon se despierta, la habitación está considerablemente menos cálida que cuando se quedó dormida. El cuerpo a su lado ha desaparecido por completo. Mon ni siquiera ve a San en el cuarto. Parpadea a través de su confusión, preguntándose si todo eso fue algo que se tejió dentro de su sueño. San Anantrakul, acurrucándose con ella, parece estar muy arriba en la lista de cosas que jamás pasarán.
justo al lado de Marilyn Monroe regresando de entre los muertos para confesar su amor eterno por Mon. Aún así, una chica puede soñar, y eso es probablemente lo que Mon hizo exactamente, soñar. Tú... Mon frunce el ceño al ver la almohada extra en su cama y la sonrisa sospechosa de Kay. ¿Me tiraste una almohada? Ibas a quedarte dormida de más. Kay se encoge de hombros. Mon le busca algún rastro de mala intención y al no encontrarlo, le devuelve una sonrisa vacilante. Gracias. La visión borrosa de Mon se aclara, gran parte de su somnolencia desapareciendo. Por fin se da cuenta de sus alrededores y de la hora. Tienen poco más de una hora antes de tener que irse a la competencia, y parece que Jin y Kay ya están listas. A juzgar por el leve ruido procedente del baño, Sam probablemente está en la ducha. Mon se recompone rápido, sin sentirse del todo cómoda, siendo vulnerable delante de las dos animadoras que todavía la odian. Bueno, Kay quizás no se preocupe tanto por ella, pero eso no significa que Mon vaya a pasearse en pijama con ellas por ahí. Se ocupa en sacar de su bolso su ropa y desodorante. Eso le toma apenas 10 segundos, y después Mon se queda con la tarea algo más difícil de tratar de fingir que no escucha la conversación de Jin y Kay. Más le vale a esa bruja no gastar todo el champú, se queja Jin, aparentemente intentando taladrar la puerta del baño con la mirada. No le digas bruja Sam a sus espaldas, le reprende Kay. Es nuestra amiga. Jin niega con la cabeza. La adoro con todo mi corazón, pero es una bruja y usa champú como si tuviera 3 cabezas o algo así. Como si respondiera una señal, Sam sale del baño envuelta en una toalla. El vapor se arremolina alrededor de su cuerpo, la humedad filtrándose en la habitación. Mon siente ese calor hasta el alma, el rubor extendiéndose por todo su cuerpo ante la vista de la piel desnuda de Sam. Concéntrate en el vestido, se dice Mon. Aprieta más fuerte la tela negra, pasando el pulgar por la franja roja gruesa alrededor de la cintura para distraerse. Sam es una bruja, anuncia Jin. Kay la golpea de inmediato con una almohada y Jin gime, intentando protegerse con las manos. Tú dijiste que no le dijera a sus espaldas. Ahora ya lo sabe. Guau, gracias, gruñe Sam, con la voz demasiado grave y la piel demasiado rosada por la ducha como para que Mon no lo note. ¿Por qué Sam nunca lleva ropa? ¿Son los Anantrakul nudistas en secreto o algo así? Ustedes dos son ridículas, se queja Kay, mirando al espejo con cara rara mientras se arregla la máscara de pestañas. Mon es hiperconsciente de lo mucho que la están excluyendo de la conversación y trata de permanecer completamente callada mientras se pone de pie. Le parece buena idea usar el baño mientras está libre. Consigue entrar en el baño sin chocarse con Sam ni hacer contacto alguno con ella. Pero todos sus intentos de distancia no sirven de nada en cuanto la puerta se cierra. Las rosas la atacan. Su dulce olor, exageradamente fuerte al estar atrapada en el cuarto. Cada inhalación obliga al aroma a meterse hondo en su nariz, la hace sentir como si Sam estuviera justo a su lado. Mon intenta recuperar el aliento, pero el aire está espeso y cálido con vapor y con la presencia de Sam. Si cierra los ojos con suficiente fuerza, siente manos fantasmas sobre su piel. Pasan por lugares donde Sam ya la ha tocado y por lugares donde Sam no, pero Dios, Mon quiere que sí. Maldición. Todo este asunto de estar enamorada ya le está comiendo tiempo de ducha. Mon se quita la camisa y se coloca frente al espejo empañado. Está descolorido por el vapor, así que no puede ver bien, pero hay un mensaje escrito en el vaho. Suerte con no llueve sobre mi desfile. S.A. Mon parpadea, mirando las letras y su propio reflejo borroso.
no llueva sobre mi desfile. ¡Ah! El solo de apertura de Mon. La canción. Su estómago se revuelve al recordar que llevará al equipo sobre sus hombros durante un tercio de sus canciones. El nudo en su interior solo se tensa más cuando intenta imaginar a Sam, ahí, recién salida de la ducha, deslizando sus dedos por el espejo para escribir esto para ella. Su corazón se calienta de forma inesperada. Quizás Sam no está tan enojada con ella como Mon había pensado. Mon termina su ducha más rápido de lo habitual, tomando la decisión inteligente de no molestarse en lavarse el cabello esta mañana, y se viste tras la seguridad de una puerta cerrada. Para cuando sale de nuevo al cuarto para maquillarse, el mensaje del espejo solo sigue vivo en su memoria. Bueno, tú. La boca de Sam se cierra de golpe y la habitación entera se queda en silencio en cuanto Mon entra. Ella las mira a todas incómoda, con una fuerte sensación de que estaban hablando de ella menos de un segundo antes. Cuando Mon mira a Sam, la otra chica gira la mirada con rapidez y levanta la cabeza hacia el techo. Raro. Voy a ir al cuarto de Yuki, les dice, sin disimular nada, la energía de repente incómoda. Toma su neceser de maquillaje en silencio y se va sin volver a mirar a ninguna. Una vez que Mon hace su ida apresurada y está de pie fuera del cuarto, oye que su conversación vuelve a arrancar al otro lado de la puerta. Intenta escuchar lo que dicen, pegando sin vergüenza la oreja a la madera, pero lo único que oye son voces amortiguadas y la palabra son. Son. Eso despierta la curiosidad de Mon, pero de verdad no logra escuchar gran cosa y empieza a sentirse un poco culpable por estar espiando, así que va a buscar a su hermana. Por suerte Yuki parece feliz al verla. Gracias al cielo, si pasaba un minuto más sola con Fring, me habría arrancado el pelo. Yuki atrae a Mon a un abrazo de oso y le arrastra dentro del cuarto. Mon se alegra de que Yuki no parezca estar enojada con ella por haber elegido cuarto con las animadoras. También se alegra de ver que Fring está ocupada haciendo algo en el baño y no tendrán que interactuar con ella. ¿Por qué no estás maquillada aún?, pregunta Yuki, ya entregándole a Mon un espejito y empujándola hacia la cama. Papá nos va a matar si no estamos listas. No quería hacerlo allí. Es como si estuviera compartiendo cuarto con una manada de hienas, explica Mon. Sonríe al oír la risa de Yuki y se corre para hacerle espacio en la cama. Se supone que deben verse como un equipo, así que Mon no quiere destacar demasiado. Supone que un poco de brillo de labios y máscara de pestañas ligera será suficiente. Hablando de hienas, ¿qué fue ese drama con Sam en el autobús?, pregunta Yuki inclinándose hacia ella de manera nada sutil. No es nada, responde Mon con calma, tomando su brillo de labios. Solo que ahora tengo un crush pequeñito con Sam. ¿Qué? El brillo termina untado en la mejilla izquierda de Mon, mucho más lejos de su boca de lo que habría querido. Yuki parece como si alguien le hubiera atropellado con un camión y luego le hubiera dado la vuelta para dejarle caer una bomba en la cabeza. No es gran cosa, se apresura a explicar. Mon se concentra en limpiarse el brillo de la piel, la expresión de Yuki no ayudando nada a sus nervios. Sé que es una estupidez, pero es que seguimos haciendo cosas en los baños y... ¿Cosas?, grita Yuki y Mon le tapa la boca con la mano ardiéndole la cara. Cosas no sexuales. Aún así, enfatiza Yuki. Sam, la homofóbica Nantrakul. ¿Qué pasó con que te gustaba Kir? Mon se encoge de hombros, evitando la mirada de Yuki. Soy adolescente, soy voluble. Eventualmente, Yuki se calma lo suficiente como para que Mon pueda explicarle bien todo lo que ha estado pasando estos últimos meses. Le cuenta casi todos los detalles, excepto los que definitivamente no hace falta compartir o los que se sienten demasiado íntimos como para decirlos en voz alta.
Entonces, déjame ver si entendí bien. Yuki hace una pausa, tomando un momento para absorber toda la información. ¿Tienes un crush con la gemela impía de una protagonista de película ochentera? ¿Y por algún motivo desconocido, pensaste que sería buena idea bailar con su novio? No estaba pensando, se encoge de hombros Mon. Ahora que ha terminado con su maquillaje, lo único que le queda es entretenerse con las manos mientras Yuki intenta encajar las piezas. ¿Y ustedes dos han tenido citas secretas en baños? Continúa Yuki. Sí. ¿Y se acurrucaron hace un par de horas? ¿Y ella te dibuja a ti? A veces sí, asiente Mon, sin estar muy segura de a dónde quiere llegar Yuki. Cruza las piernas bajo sí misma, en realidad más preocupada por lo que está tardando Frien en el baño que por el repentino ir y venir de Yuki por la habitación. Probablemente tenga que salir en los próximos 5 minutos o algo así. Yuki por fin se detiene frente a ella, viéndose mucho más desquiciada de lo que Mon le gustaría. ¿Nunca has pensado que quizás San es un poco gay? Pregunta Yuki con seriedad. Mon se ríe sin molestarse en contener el ruido. Eso es ridículo. Pero en cuanto se abre la puerta del baño y Friend sale para unirse a ellas, las dos se quedan en silencio. Por supuesto, eso no impide que Yuki le dedique a Mon la mirada, esa que dice que definitivamente van a hablar de todo esto más tarde. Deberíamos irnos, dice Mon antes de que Friend y Yuki tengan oportunidad de empezar una pelea. De algún modo, Mon logra sacar a ambas por la puerta sin que se maten. Suelta el aire en cuanto se reúne con los demás en el estacionamiento y ya no está atrapada entre la sesión de miradas asesinas de Yuki y Friend. Mientras Mon se coloca detrás de San en la fila para subir al autobús, intenta darle vueltas a lo que dijo Yuki. Entiende cómo Yuki podría malinterpretar todo lo que San ha hecho como algo medianamente romántico, en un sentido infantil de jalacoletas, pero estamos hablando de San. San es la persona más heterosexual que Mon conoce. Aún así, Mon no puede evitar quedarse mirando la parte de atrás de la cabeza de San durante un buen minuto, como si la palabra gay fuera a filtrarse de pronto a través de su cabello y darle una respuesta a Mon. Estás respirándome en la nuca, comenta San, aparentemente de la nada, y Mon se echa hacia atrás. Mon ni siquiera había notado que se había acercado tanto. Perdón, murmura Mon avergonzada. Está bien, responde San subiendo al autobús. Tiene la cabeza girada cuando lo dice, lo que significa que la mayor parte de su atención no está en caminar bien, y su pie resbala un poco en los escalones. Mon entra en pánico y la sujeta sin necesidad, poniendo una mano en la cintura de Sam para darle estabilidad. Su palma se queda allí un segundo, pero al final retira la mano a su costado cuando sabe que Sam no se va a caer. Gracias. La voz de Sam sale de su boca con un poco más de aire de lo habitual. Mon solo se alegra de que Sam ya no parezca tan triste ni tan enojada con ella. No hay de qué, le dice. Y ambas continúan en silencio.